Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos un día más a la Escuela de Primavera Online. Estamos ya en la recta final de la escuela, ya quedan escasamente siete formaciones sin contar con esta, y en abierto quedan 5 formaciones. Una vez más, volvemos a decir lo mismo que hemos dicho durante casi todas las sesiones. Muchas gracias por la acogida que ha tenido, un gustazo haber dedicado este tiempo y este espacio, y un día más estamos aquí para seguir trabajando con vosotros y vosotras. Hoy tenemos una mesa redonda en la que tenemos una participación de varias compañeras y líderes del movimiento, que para nosotros es un gustazo poder trabajar y poder estar presente y compartir este ratito con ellas. Y bueno, entendíamos que en esta escuela de primavera teníamos que sacar un espacio para hablar y tratar un tema tan importante, y además que tantas veces nos demandáis al equipo de política de personas adultas, a SCAU MSC y al ámbito formativo en general, como es el liderazgo de la mujer en el escultismo y la figura que ahora mismo las mujeres tienen en nuestro movimiento. Como decía, contamos con la presencia de 6 compañeras. Estas 6 compañeras son personas que ahora mismo están liderando nuestro movimiento y que están haciendo su voluntariado y su buena fe en cada uno de los ámbitos en los que ahora conoceremos en un ratito. Voy a decir los nombres y un par de datos rápidos sobre cada una de ellas, porque después vamos a tener un par de minutitos por cada una que nos van a contar lo que hacen y vamos a poder aprender. Lo que sí os quiero transmitir, bueno, que al ser una mesa redonda queremos que sea lo más participativo posible. Nosotros tenemos algunas preguntas y algunas cuestiones que queremos trabajar, y os animo a que por el chat escribáis preguntas, que estaremos pendientes para poder coger las que sean interesantes, las que puedan dar más de qué hablar y que las compañeras puedan compartir, y que nos dé tiempo, por supuesto, y se las iremos lanzando y ellas nos irán dando su estupendo punto de vista. Por un lado tenemos a Paloma. Paloma es la actual vicepresidenta de SCAU MSC y también es miembro del grupo SCAU San Gabriel. También tenemos a Melissa. Melissa es la comisaria internacional de SCAU MSC y además de ser miembro del grupo SCAU Encuentro, participa en un grupo de trabajo de la región europea. También tenemos a Patricia, que bueno, ella es voluntaria en un grupo de trabajo de la Organización Mundial del Movimiento Scout, y además es miembro de la Fundación Scout Interamericana. Por otro lado, también va a participar con nosotros Esther. Esther es la presidenta de Scout de Madrid, de la Asociación de Scout de Madrid, y es miembro del grupo Quetzal. Encarni, que es la animadora de fe de Scout Católico de Andalucía. Y por último tenemos a Ana Collado. Ella es del grupo Scout Delaware y además ha participado en el grupo de sostenibilidad del Consejo de la Juventud de España. Además también participa en la estructura y tiene otros espacios. Antes de introducir un poquito el tema, sí que quiero daros las gracias a todas y cada una de vosotras por facilitar y hacer posible este espacio, que es tan imprescindible ahora mismo en nuestro movimiento. Yo simplemente voy a estar aquí para moderar un poco la mesa y lanzaros algunas cuestiones, y ahora paso a que, si os parece, os presentáis cada una de vosotras y después ya contextualizo con algunos datos de interés, ¿vale? Así que, sin extenderme mucho más, doy pie a Paloma, que es la actual vicepresidenta del Movimiento Scout Católico. Muchas gracias, Paloma, bienvenida. Hola, Miguel, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Entiendo que sí. Sí, perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, pues efectivamente me llamo Paloma y soy la actual vicepresidenta de Scouts MSC, del Movimiento Scout Católico. Llevo ostentando este cargo casi 3 años, estamos ya finalizando nuestra candidatura, y aparte, pues bueno, tengo una trayectoria Scout desde muy pequeñita. Empecé con 7 años en el grupo Scout Sayela de Burgos, y luego cuando me cambié a Madrid, pues he estado en un par de grupos más. En el grupo Scout Encuentro, que es donde conocí a Melissa, y desde entonces hemos tenido muchas andaduras Scout juntas, y después fundando un grupo Scout en Arganda del Rey, el grupo Scout San Gabriel, que has mencionado.
Genial. Pues muchas gracias, Paloma. Melissa, Nada. ¿estás por ahí, verdad? Por aquí ando, sí. Pues bienvenida y cuéntanos un poquito. Bueno, pues bueno, muchas gracias por invitarme. Como has comentado en el chat, yo fui coordinadora del grupo Scout Encuentro, un grupo de Scouts de Madrid, en el que ha participado Paloma, en el que ha estado Paloma, en el que las dos hemos sido jefas de grupo o coordinadoras de grupo. Además ha habido otra mujer, Cintia, que también ha sido jefa de grupo, y hemos tenido, bueno, es paritario prácticamente, 3 jefes de grupo y 3 jefas de grupo dentro del grupo Scout. Como habéis comentado, pues soy ahora mismo comisaria internacional, y antes de ser comisaria internacional era la anterior responsable de política de personas adultas, que antes se llamaba responsable de personas adultas, de adultos más que de personas adultas. He formado parte de un grupo de trabajo de Scouts MSC, así es como entré en la estructura federal, y fui parte del equipo de escuela. Y en la actualidad, bueno, acabo de terminar mi voluntariado en la región europea, está a punto de terminar. Hemos formado un grupo de trabajo, una comisión para elaborar unos materiales. Y de momento hay mi andadura. Bueno, y formo parte del equipo de la comisión ejecutivo de la EFE, y soy comisaria internacional ahí también. Genial. Muchísimas gracias, Melissa. Patricia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy Patricia y bueno, por ese acento todos van a poder reconocer que yo en realidad vengo del otro lado del charco. Yo soy brasileña e italiana, vivo en España ya tiene 3 años, desde 2017, y estoy en movimiento como Paloma desde pequeñita, o sea, desde los 7 años, y eso va para más de 30 años, así. Y empecé como lobata y tuve toda mi vida en los becados. Bueno, incluso un dato, ya que estamos hablando de mujeres en movimiento, empecé mi vida, claro, en el movimiento acá en Brasil, y empecé en 88. O sea, en los años 80, en Brasil, es que se ha podido tener la coeducación plenamente. Entonces, son uno de los primeros experimentos de las muchachas en Brasil. Eh, bueno, estuve desde joven toda la vida, y después me dediqué como voluntaria en las estructuras de grupo, y después en la estructura federal, la estructura nacional de la asociación. Fui directora nacional de comunicación, y también estuve en el equipo internacional, equipo de relaciones internacionales, específicamente con alianzas. Y actualmente me dedico a un grupo de trabajo de la Organización Mundial de Comunicación, Advocacy y Alianzas Estratégicas, y también soy miembro del patronato de la Fundación Scout Interamericana. Genial, pues muchísimas gracias. Esther, ¿estás por ahí, verdad? Hola, Miguel, buenas tardes. Pues como comentábamos, pues yo soy Esther, soy de Scout de Madrid, soy la delegada diocesana. Yo comencé mi vida Scout como responsable en el grupo Scout Quetzal hace aproximadamente unos 8 años, un grupo que es eminentemente femenino en cuanto a responsables, porque solo hay un responsable masculino. Y bueno, estuve coordinando el grupo aproximadamente unos 4 o 5 años. Ahora soy delegada diocesana desde hace una ronda y poco, y esa es mi andadura hasta el momento. Genial, muchísimas gracias. Encarni, ¿estás por aquí, verdad? ¿Encarni? Sí, sí. Es que no podía no podía poner el sonido. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Encarni. Llevo en los Scouts desde hace unos 20 años. Mi andadura comenzó en un grupo de Almería, en el grupo Scout Mónsolis, y pasé por varios cargos, jefatura, vicepresidencia de Almería, tal, escuela de formación,
y ahora desde hace 4 años soy la animadora de FE de Andalucía y desde hace unos meses también formo parte del equipo de FE de Scout MSC. Genial, muchísimas gracias. Ana, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Collado, soy de Murcia y bueno, llevo siendo scout prácticamente toda mi vida porque mis padres eran scouter y bueno, me llevaban de pequeñita a los campamentos. Bueno, mi etapa así más asociacionista, que es la que estoy ahora mismo desarrollando, empezó en Murcia con el Consejo Ruta, que fui la presidenta el primer año. También después a nivel MSC me pasé a participación juvenil y tal, estuve participando en el grupo de educación no formal del Consejo de la Juventud de España, he participado en varios grupos operativos y tal, como el no mixto también del Consejo de la Juventud de España, y ahora este año he estado participando en el grupo de sostenibilidad, que hemos acabado ya prácticamente este curso, y bueno, también participo en el equipo de país, aquí en MSC, y bueno, básicamente eso, resumidamente. Genial. Pues, como lo he dicho antes, muchísimas gracias a las 6, ¿vale? Cada una tiene su experiencia y su rol diferente ahora en el movimiento y creo que es muy importante poder escucharos a todas. Quería iniciar simplemente la sesión dándoos algunos datos de la realidad de los porcentajes y la situación entre las mujeres y los hombres ahora mismo en Scout MSC. Sobre todo por contextualizarnos un poco en nuestra realidad en cuanto a cifras y a raíz de ahí podemos ir lanzando algunas cuestiones y haciendo algunas comparativas. Vuelvo a recordar a los participantes y a las participantes que está el chat abierto, entonces cualquier pregunta que creáis que puede ser interesante la podéis lanzar por ahí a alguna de las compañeras o a todas en general. Según los datos que hemos podido obtener, ¿vale? A día de hoy, en cuanto a porcentaje de personas adultas dentro del movimiento, en total hay mayoría mujeres, pero una mayoría muy poquita. 50,6% de mujeres adultas en el movimiento frente a 49,4% hombres. En cuanto a la realidad en los niños y las niñas, también es muy similar la cifra. Hay 50,3% de mujeres de educandos frente a 49,7%, entendiendo que las bases están muy igualadas en ese sentido, un porcentaje mínimo superior. Si nos centramos en cuanto son los cargos a nivel de grupo, ¿vale? De jefatura de grupo y cargos de secretaría y los cargos que se pueden reflejar a través de la plataforma Teseo, se mantienen estos porcentajes prácticamente. Hay un 50,1% de mujeres y un 49,9% de hombres. Ya teniendo esta realidad, esta pequeña foto de la realidad, nos vamos a un estudio que hizo Scout MSC hace un año y pico, en el que sacábamos algunos de los porcentajes en cuanto a cargos de responsabilidad y de liderazgo en cuanto a nivel estructural. Y ahí ya es cuando empezamos a observar un salto. Si nos vamos a nivel diocesano, ¿vale? A las asociaciones, ya nos vamos a un 69,7% de hombres que ostentan los cargos de responsabilidad frente a un 33,33%, frente a un 30,23% de mujeres en cuanto a los cargos de responsabilidad asociativos. Estos porcentajes también se van prorrogando en cuanto a otro tipo de miembros dentro de consejos asociativos. Y si nos fijamos en los cargos a nivel interdiocesanos, actualmente de las 12 asociaciones interdiocesanas que tenemos, solo hay 4 presidentas. 4 presidentas, de las cuales una ya termina su mandato, entonces estaremos entre 3 y 4 presidentas sobre 12, es decir, un 33% aproximadamente de mujeres frente a un 66% de hombres. Y si seguimos subiendo en cuanto a la estructura, a día de hoy, la figura de la presidencia en cuanto a Scout MSC es Carlos Lucas, ¿vale? Que es un hombre, y hay un 66,66% de hombres en el Consejo de Scout MSC, y en los equipos, sabéis que cada área tiene sus equipos de trabajo, también hay un porcentaje mayor de hombres, un 61,02% de hombres frente a un 38,98% de mujeres.
por resumir, nos damos cuenta, y haciendo esta fotografía con la que me gustaría contextualizar, a nivel de base nos damos cuenta que hay una igualdad en cuanto a la pertenencia, todo en torno al 50%, los cargos a nivel de grupo en torno al 50%, y cuando ya valoramos la participación estructural, ya es cuando empezamos con ese primer salto a nivel asociativo en el que nos ponemos casi en un 70% de hombres frente a un 30% de mujeres. Y eso se mantiene prácticamente en el resto de la estructura. Teniendo un poco esta fotografía y esta imagen más de datos y cifras, quiero lanzar una primera pregunta a cada una de vosotras, que es, os lanzo, ¿cuál es la presencia que hay de mujeres en vuestro contexto actual? Cada una está ahí en Consejo, OMS, Región Europea, a nivel asociativo. Bueno, más o menos la presencia de mujeres, qué roles llevan y sobre todo también, ¿por qué creéis que hay esos porcentajes que vosotros nos vais a transmitir? ¿Vale? Empezamos, si os parece, por Paloma. Perfecto. Paloma, muchas gracias. Vale, pues a ver, yo estaba pensando, según ibas hablando, yo creo que en el CRAL de mi grupo estaremos 50-50, no estoy muy segura, incluso a lo mejor hay alguna mujer más, ahora que estaba haciendo un recuento rápido, pero luego sí que es verdad que en la estructura del consejo, pues es un poco lo que has dicho, en la actualidad solo somos 2 mujeres, Melissa y yo, y todos los demás son hombres, con lo cual en una estructura nacional sí que se ve claramente la desigualdad, bueno, no sé si llamarlo desigualdad o por lo menos la no equidad en cuanto a hombres versus mujeres en estructura. Y en cuanto a las razones, pues la verdad es que me cuesta pensar en alguna razón en concreto, porque sí que es cierto que yo creo que no solo Scouts MSC, sino en general el movimiento Scouts siempre se ha caracterizado por una coeducación desde las bases, ¿no? Ya lo decía un poco Patricia antes, y se ha conseguido en Brasil en los años 80, pues bueno, yo creo que aquí en España es algo de lo que incluso hemos llegado a ser transgresores, con lo cual la única razón que se me ocurre es un poco la misma razón que ocurre en el resto de la sociedad, ¿no? En puestos, en altos cargos directivos o en las empresas, que puede ser que existan techos de cristal, que aunque nosotras mismas no seamos conscientes de que existen, efectivamente están ahí. A lo mejor hay una estructura asociativa o federal, requiere de una serie de requisitos, como puede ser unos viajes, como puede ser una presencia en reuniones a ciertas horas de la semana y demás, que hay mujeres que a lo mejor por el rol que tienen asumido en su vida diaria, en su hogar, en su familia, pues no se pueden permitir asumir. Es lo único que se me ocurre. Sí, hay un dato también importante que antes se me ha pasado a comentar, es el número de presidencias mujeres que ha tenido el movimiento, ¿no? A día de hoy, SKMSC solo ha habido una presidenta, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿no? Sí, solo una, Noelia Palacios. Efectivamente. Entonces también es un dato como muy simbólico, ¿no? Que también hay que tener en cuenta en ese sentido. Vale, pasamos, si parece, a Melissa. Melissa, desde esa perspectiva de comisaría internacional, quizá pueda darnos un poco la realidad o el punto de vista a nivel internacional, o un poco lo que ella ha podido conocer, quizá. A ver, lo que yo he conocido desde que soy comisaria internacional, que va a hacer en octubre, hará 3 años, ¿vale? Yo, el ámbito en el que principalmente he participado ha sido en la región europea, ya que no he podido ir a una conferencia mundial desde que soy comisaria internacional, básicamente porque no ha habido una. Pero en la región europea el año pasado hubo elecciones al comité Scout regional, y de las 6 personas que lo conforman, 2 son mujeres. Una de ellas se llama Elena y es lituana, y la otra es Juliana y es de Macedonia del Norte. En el equipo anterior sí que había paridad, eran 3 y 3. Había una mujer, Chip, de Bélgica, Juliana, que repite mandato, entonces ella forma parte, o ella es de Macedonia del Norte, y el tercer nombre ahora mismo no me acuerdo, y era de Islandia, sí, creo que era de Islandia, ahora mismo no recuerdo el nombre.
Entonces, en la región europea en este momento no hay paridad, pero sí que lo ha habido. En los equipos de trabajo, que ahora mismo se nombraron hace menos de un año, en noviembre, diciembre del 2019, las coordinadoras de los equipos de trabajo son todo mujeres. Lo han dividido en 3 áreas y cada una de las áreas está coordinada por una mujer. Y dentro de los equipos de trabajo también hay una fuerte presencia femenina. Entonces, y sí que han procurado buscar esa equidad a la hora de elegir los y las voluntarios de la región. En cuanto a comisarías internacionales, es un poco difícil, al menos en Europa, decir un poco como la paridad, no paridad, y me explico. En Europa muchos de las asociaciones o de las organizaciones Scout nacionales forman parte tanto del movimiento Scout como del movimiento de las guías. Entonces nombran a una mujer para las guías, para representarles en las guías, y a un hombre para representarles en Scouts. No todos son así. Por ejemplo, en Scouts y Guías de Francia, la comisaria internacional es mujer para Scouts, y para guías, como muchas veces no puede estar en ambos sitios, la otra persona que le representa en guías también es mujer. Entonces no siempre es hombres a Scouts, mujeres a guías, pero en algunas ocasiones sí que puede llegar a ocurrir. No voy a mencionar algunos países, pero en algunos sí que se da. Entonces, y sí que hay una fuerte apuesta por la mujer y por la visibilización de la mujer dentro del movimiento. Sin embargo, pues, por ejemplo, no se ha aprovechado para que en esta ocasión hubiese una vicepresidenta dentro de la región europea, ¿no? El presidente es hombre y el vicepresidente también es hombre. Y según yo sepa, no ha habido una presidenta dentro de la región Scout europea. Genial. Patricia. Mira, me chiva Patricia, que el miembro que se me olvidaba el nombre es Hulda, me la acaba de chivar Patricia, gracias. Para eso estamos. Bueno, algunos números, y voy a empezar por un número porque ya vi una pregunta, aquí un comentario, si hemos tenido alguna mujer como presidenta del Comité Mundial. Y sí, hemos tenido una mujer presidenta del Comité Mundial, Marie-Louise Correa, de Senegal, que además, mujer negra, que viene de la región africana, francófona, que fue ministra 2 veces en Senegal, ministra de Trabajo y ministra de Ciencia y Tecnología, médico. O sea, también una mujer que ha traído ahí muchas referencias, ¿no? Ya que podemos decir que mucho além de muchos estereotipos y otras cosas más. Ella fue presidenta y fue miembro del comité de 2002 a 2005. Y antes fue presidenta de la región africana. Entonces, contestando a la pregunta de uno de los compañeros, sí que hemos tenido. Claro, hace 15 años, a veces nos olvida algunos hechos históricos, pero sí. Pues actualmente en el Comité Mundial nosotros tenemos 3 mujeres, Jemima de Ghana, tenemos a Pia de Dinamarca y tenemos Sara Rita, que es de Líbano, que también hay otro marco importante, una mujer que viene de la región árabe. Y de entre los Youth Advisors, ¿no? Los asesores juveniles que también forman parte del Comité Mundial, tenemos 2 muchachas, 2 mujeres, entre 6 miembros, ¿no? Entre 6 asesores juveniles. Tenemos Yana Carrillo, de México, y tenemos a Ahmad de Tunisia, ¿vale? Y hablando de los números de presidente de regiones, para que Melissa no quede triste, actualmente tenemos
0 presidentas mujeres, ¿no? O sea, de las regiones alrededor del mundo, las regiones de WOSM, de la Organización Mundial, tenemos 0, ¿vale? Pero queda aquí algún número para quizá también ayudar un poco a meter algunos números también además. Traigo el número de la región interamericana. En la región interamericana, el comité compuesto por 8 miembros, con actualmente 2 mujeres, Lida de Ecuador y Betsara de República Dominicana, y Lida es la segunda vicepresidenta. Entonces, sí, actualmente no tenemos ahí en la presidencia, pero tenemos ahí en bueno, podemos decir, ese comité gestor de una región, ¿vale? Bueno, ahí, Miguel, algunos números ahí para traer. Genial, pues muchas gracias por esa info. Esther, cuéntanos. Pues nosotros en Scout de Madrid, a día de hoy, en cuanto a jóvenes, aproximadamente el porcentaje de mujeres que hay es en torno al 51%. Y en el caso de responsables hay el 53%, es decir, que se va notando que esos porcentajes sí que es cierto respecto a lo largo del tiempo, se han ido incrementando. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, en el consejo que conformamos en la actualidad, somos el 50% mujeres, en realidad, y en los equipos, el 40% de las mujeres, de los equipos asociativos, de las diferentes ramas y demás, pues el 40% son mujeres también. Es decir, que esos porcentajes se han ido incrementando a lo largo del tiempo, porque es cierto que en nuestro histórico, a nivel Scout de Madrid, por ejemplo, a nivel presidencia, solo ha habido una presidencia anterior a mí, mujer. El resto han sido siempre hombres y los consejos locales han sido con porcentajes más altos masculinos. Sí que se ha visto que según digamos nos hacemos más mayores, en cuanto pues esas edades vamos pasando la franja de los 25 años, pues cuesta más el que las personas continúen con esa vinculación y en el caso de las mujeres un poquito más, ¿no? Entonces esa sería un poco la foto que hemos visto nosotros en la actualidad y ver esa evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo. Genial. Encarni. Pues yo os puedo hablar desde la mesa de fe de Andalucía. La mesa de fe pues, está compuesta sobre todo por el conciliario y todos los animadores de fe de todas las provincias, y ahora mismo pues rondamos la mitad hombres, la mitad de mujeres. Suele ir cambiando un poco, pero cada vez hay más mujeres. En cambio, por ejemplo, en MSC, el área de fe también hay más mujeres que hombres actualmente. En el equipo, por ejemplo, de los materiales de la Luz de Belén también hay más mujeres que hombres. Y, por ejemplo, yo represento a MSC en lo que es todo lo que es pastoral juvenil, todo lo que es relacionarnos con lo que es la iglesia, y cada vez hay más mujeres, aunque suele predominar allí el negro y el alzacuellos, pero cada vez hay más mujeres, así que poco a poco se va viendo, por lo menos en las mesas de fe, cada vez se va viendo más presencia de mujeres. Genial. ¿Ana? Bueno, yo creo, así centrándome un poco en lo que es la juventud y en el CJE, por ejemplo, a mi parecer, y porque la propia entidad se encarga de eso, es un organismo súper paritario. Precisamente hacen mucha incidencia a nivel asociaciones para que enviemos a mujeres, para que se cumplan más o menos los ratios, ¿no? Entonces, por esa parte, súper paritario todo, súper plural, con muchísima diversidad y tal. A nivel, por ejemplo, ruta, lo que sí estoy viendo y que me parece también súper interesante es que veo que las chicas jóvenes, las mujeres jóvenes, están tomando como más cargos de liderazgo, están empezando más a participar a nivel asociacionismo también, lo cual dice mucho también de nuestra asociación, porque está funcionando muy bien el hecho de impulsar la voz de los jóvenes también en el movimiento. Y sobre todo está funcionando también para las mujeres, cosa que antes yo creo que fallaba un poco más, ¿no? Y bueno, yo creo que todas estas diferencias que se han estado comentando anteriormente es como una fotografía bastante
bastante elocuente, bastante realista de lo que en realidad pasa en la sociedad en general, ¿no? O sea, al final vivimos una serie de dinámicas, nos educamos de una forma en la que si las mujeres no llegan a esos cargos, a esos puestos directivos, será porque esos techos de cristal que a lo mejor no somos conscientes de verdad, sí que están afectando a nuestra forma de adquirir responsabilidades en sí. O sea, ¿qué puede fallar? Pues dinámicas sociales, puede fallar, por ejemplo, conciliación familiar, quién toma estos roles, quién toma los otros, y son comportamientos al final que son aprendidos por la sociedad. Y bueno, yo creo que se ve, pero porque somos parte, al final el movimiento es parte también de la sociedad y obviamente nos influyen estas cosas. Entonces, pues yo creo que sería un poco esa la reflexión que deberíamos hacer y como Scout, pues intentar paliarla un poco, ¿no? Genial reflexión esa, ¿vale? Os lanzo una siguiente pregunta y quería preguntaros si creéis que es necesario, que si es necesario ahora mismo como movimiento, sentarnos a cuestionarnos este tipo de cifras o este tipo de dinámica o el porqué de este tipo de situación. Y también aprovecho también para responder, que me respondáis dos preguntas en uno, si nuestro método o nuestra manera de participación recoge también la participación de las mujeres o de alguna manera limita, o en nuestro método educativo debemos hacer más hincapié o ahora mismo se trabaja estos temas. ¿Vale? Paloma. Voy a empezar por la segunda pregunta porque es mucho más fácil. Yo creo que nuestro método sí que recoge al 100% una igualdad y de hecho, como he dicho antes, al principio, a mí una de las cosas que me gusta mucho también del ser scout es, yo creo que en ese aspecto siempre hemos sido transgresores y hemos apostado por una coeducación total y absoluta cuando muchos de otros movimientos juveniles o infantiles, de infancia y juventud, todavía no estaban apostando por ello. Nuestro programa de jóvenes y todas las adaptaciones que existen en la actualidad, podría poner la mano en el fuego porque abogan por esa igualdad y de hecho no conozco no se me ocurre o no conozco ningún caso de nuestra metodología que haga diferencia entre hombres y mujeres, con lo cual creo que es algo que inculcamos desde la más tierna infancia y no solo inculcamos, sino que educamos en ello con el ejemplo. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues yo creo que es algo que tenemos que plantearnos, sí, efectivamente, pero no creo que sea algo que tenemos que plantearnos más allá de otra cuestión de posicionamiento o ideología. Tenemos que normalizarlo. Es decir, si conseguimos normalizarlo en nuestras bases y en nuestro sistema educativo o en nuestra metodología educativa, ¿por qué no vamos a conseguir una normalización desde un planteamiento lógico y natural, ¿no? Y sobre todo porque si efectivamente existen esos techos de cristal, nosotros tenemos que luchar para que se eliminen en la sociedad desde nuestro movimiento, pero siendo muy conscientes también de que esa paridad, si existe, es porque tiene que ser justa, ¿no? A mí siempre me ha entristecido mucho cuando he visto una noticia de se nombra a tal mujer directora o ministra o un alto cargo porque tiene que haber paridad. Y si esa mujer no es lo suficientemente capaz y hay un hombre que sí que lo es, o viceversa. Si hay más mujeres que son capaces que hombres, ¿por qué estamos jugando con esas cifras? Entonces yo creo que hay que sentarse a debatirlo, por supuesto, pero tiene que ser un debate natural, tiene que ser siempre basado en lo que nosotros creemos y educamos a nuestros niños y jóvenes y sobre todo con cabeza, tiene que ser algo con cabeza. O sea, ante un puesto, una persona más válida, no digo mejor ni peor, simplemente más válida para cierta posición, pues oye, tiene que ser esa persona independientemente de que sea hombre o mujer. Esa es mi visión. Melissa. A mí el tema de cuotas, sé que no iba por ahí, bueno, no exactamente va por ahí tu pregunta, ¿no? Pero el tema de cuotas no he tenido nunca claro si me convence o no, en el sentido de siempre he apostado por las personas que sean válidas, ¿no? Independientemente de su sexo. Sin embargo, es verdad que a veces para ser punta de lanza hay que ser un poco, no sé si la palabra es forzar un poco las situaciones, ¿no? Entonces,
y esto es una reflexión personal, y sin terminar de contestarse, ¿no? Porque por un lado veo la doble posición, ¿no? A veces es difícil encontrar voluntarios y voluntarias, y cuando obligas a una serie de cuotas, un cierto porcentaje, puede dificultar aún mucho más la tarea. Lo que creo que tenemos que hacer desde la estructura, no solo nacional, sino desde todas las estructuras, porque es imposible que haya una paridad a nivel de la estructura nacional si no la hay en sus socios, ¿no? Si no la hay dentro de sus socios miembros de lo que es las interdiocesanas y las diocesanas. Sin embargo, creo que sí que tenemos que buscar mecanismos que faciliten la incorporación de la mujer. Sé que, por ejemplo, en Scouts MSC, cuando ha habido actividades en las que los asistentes han requerido una guardería o llámalo X, ¿no? Un servicio que cuidase de los niños porque a día de hoy, por desgracia, la carga familiar principalmente recae en la mujer, al menos en España, siempre se le ha facilitado eso. Pero cuando he visto en la región europea, por ejemplo, que pues dos de sus líderes, dos de los miembros en el equipo anterior eran mujeres, madres de más de un niño. En el caso de Hulda, además, era madre solitario, ¿no? O Chip, que tuvo 4 hijos durante su no era candidatura, durante su mandato. Entonces, yo eso lo veo difícil aquí, lo veo difícil, y no sé si es que no estamos haciendo lo suficiente como para facilitarlo o para hacer atractivo, que tampoco tengo clara que esa sea la palabra, el ocupar este tipo de cargos, ¿no? Pero sí que creo que tenemos una responsabilidad de ejemplo, porque si no somos ejemplo en esto, es difícil decir que apostamos por cuando nosotros mismos no lo cumplimos. Patricia. Bueno, yo estoy así, porque, mira, estoy 100% de acuerdo con Melissa. Yo también me doy muchas vueltas en la cabeza con la cuestión de cuotas o como queramos llamar. Pero por otro lado, también yo creo que habría que hacer un esfuerzo en la planificación estratégica de las asociaciones internacionales, de hacer un esfuerzo más por garantir la igualdad, ¿no? O sea, garantir la equidad, pues, de género, con pequeños ajustes, pequeñas cosas que se pueda hacer en su planificación estratégica, ¿no? O sea, para facilitar, para que más muchachas, más mujeres puedan participar y puedan estar, así como para otras personas que necesiten de cualquier necesidad específica también, ¿no? Estamos hablando de la persona de la mujer, pero podría ser para cualquier otra persona que necesite una persona especial. Desde el punto de vista, hablando sobre el movimiento y su método, yo diría que siempre vale recordar que el movimiento prevé y su método el desarrollo personal con un seguimiento individual. O sea, eso significa que quizá en algunos momentos y para algunas personas tenemos que pensar en algunos instrumentos adicionales además del programa, como Paloma ha mencionado un poco sobre que está sí el programa en un método, ¿no? Hicimos de la creación de igualdad, pero yo creo que el programa algunas veces podemos hacer algunos ajustes, tener algunos instrumentos, programas de mentorías de mujer para mujer o de hombres con mujeres, justamente por la cuestión de ayudar en su desarrollo para liderazgo. Entonces, esto yo veo que se podría pensar en un esfuerzo, no solo por España, a muchas de las informaciones y muchos de los datos aquí que hemos hablado, se podría trasladar a Brasil, se podría trasladar a Perú, se puede trasladar a Paraguay. O sea, que no estamos tan, no estamos tan distantes uno de los otros, ¿vale?
Entonces, esto es un poco de mi aportación. Yo creo que muchas veces a nosotras nos falta un poco de modelos de otras mujeres que también han conseguido, que también han podido, y cómo han conseguido eso, lograr eso, ¿no? Melissa ha traído dos ejemplos cercanos a vosotros, como Chip y como Yuda, y yo creo que seguramente hay otros ejemplos, ¿no? Yo no creo que nadie, sea hombre o sea mujer, no ha tenido una red de apoyo, ¿no? De soporte, de referencia. ¿Quién son sus referentes? ¿Qué fueron las personas que te han ayudado para poder ser el líder o poder ser el voluntario que hoy es? Seguramente yo tengo en mi vida personal y en mi vida scout hombres y mujeres que fueron mis inspiraciones, que me ayudaron, o personas incluso que han abierto puertas. Vale recordar también que la cuestión de la mujer en el movimiento scout de modo, hablamos global, ¿no? La coeducación ha llegado a partir de la conferencia de 1975, o sea, estamos hablando de 45 años. Algunas personas pueden decir, oh, Patricia, pero son 45 años, hace mucho tiempo. Yo les digo que los cambios quizá no vengan en el mismo tiempo que a nosotros nos gustaría, ¿no? O sea, seguramente nosotros gustaríamos de tener otras cifras y otros números, pero esto es un dato a considerar. Es solo a partir de 1975 que en una conferencia se aprobó plenamente la coeducación. Entonces estamos hablando que las chicas que han empezado en este momento, hoy están con sus 50 y alguna cosa, sus 60, y que nosotras con menos de eso somos totalmente una nueva generación y encontramos un otro momento social incluso. Eso también es importante tener en cuenta. Genial, gracias, Esther. Yo creo respecto a la parte del método, si facilita, sí que creo desde luego que nuestra herramienta educativa nos trata como individuos, ¿no? Cada uno de nosotros diferentes, particulares, sin hacer esas distinciones. Entonces, sí que creo que eso, según van pasando los años, por supuesto, lo vamos ya notando. Vemos que cada vez hay más jóvenes con una participación abismal, sobre todo, por ejemplo, en la parte de los rutas, ¿no? Cuando ves que hay muchísimas mujeres metidas en un montón de comisiones, emprendiendo nuevos proyectos, con deseos de hacer, pues te hacen pensar que la base que estamos construyendo cada vez es más sólida, ¿no? Y luego la parte de cuestionarnos, ¿no? ¿Tenemos cosas que cuestionarnos como movimiento? Pues por supuesto que sí. Somos un movimiento de jóvenes y tenemos que estar constantemente cuestionándonos todo lo que hacemos, cada uno de nuestros pasos, porque al fin y al cabo es lo que nos hace crecer, ¿no? Entonces, creo que es clave que nosotros como movimiento aseguremos que cada una de las personas que conformamos este movimiento tengan las herramientas para poder participar en igualdad. Todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese tiene que ser siempre nuestro mayor objetivo. Entonces, pasándonos eso con los modelos de personas, porque es verdad, a mí, al poquito de elegirme presidenta, sobre todo las rutas me preguntaban, Esther, ¿y cómo lo haces? ¿Y trabajas? ¿Y eres presidenta? ¿Y cómo lo haces? Estaban sorprendidas, ¿no? Entonces, creo que es clave el que veamos que hay formas de compatibilizar, el crear nuevos modelos que hagan a la gente el cuestionarse, ¿no? Y plantear que hay cosas que son posibles y si las vemos difícil hay que dar las herramientas adecuadas para que todo el mundo, independientemente de su género, pueda participar. Genial. Encarni. Pues deciros que desde que somos movimiento de iglesia, que no hay que olvidarlo en ningún momento,
me gusta que nadie ha dicho Boy Scout, porque ya sería la primera cosa que tendríamos que haber quitado y la que se quitó hace mucho tiempo, y nosotros podemos decir con mucho orgullo que somos Scout. Entonces ahí empieza ya, ahí empezamos a no diferenciar entre hombres y mujeres. Somos Scout, somos todos iguales. Entrando más en la iglesia, a mí me preguntan en muchas reuniones de pastoral juvenil, ¿pero vosotros hacéis coeducación? Sí, y a mucha honra. O sea, nosotros somos un movimiento coeducativo y desde la base. Porque para nosotros, como en el documento que se sacó hace poco desde la iglesia, varón y hembra los creó hombre y los creó mujer. Entonces nosotros en esa diferencia, para que el hombre sea justo con el hombre y la mujer, esté junto, o sea, que no haya separación entre ellos, porque yo me meto más en el lado de la iglesia en este punto. La imagen de Dios que nos quiere transmitir el cristianismo es la imagen del hombre y la mujer juntos. Entonces no podemos trabajar por separado, tenemos que trabajar siempre codo a codo, uno con el otro. Y desde nuestro método cada vez se va trabajando más. O sea, no hay distinción. Yo hace poco, por ejemplo, en Andalucía tuve que dar el tema de coeducación y lo primero que les dije fue eso, es decir, señores, hace muchos años hubiéramos dicho, coeducación es que niños y niñas jueguen juntos, pero no, ahora ya no. Ahora ya nos planteamos mucho más, es decir, que queremos ese feminismo que queremos conseguir. Es decir, queremos conseguir visibilizar a la mujer, pero no echando por tierra al hombre, sino dándole su sitio a cada uno como personas individuales, como individuos que somos. Entonces, tenemos que partir de esa base y a partir de ahí trabajar todos juntos. No puedo decir, es que es más difícil para una mujer llevarlo a cabo con los hijos, con la casa, el trabajo, un puesto de responsabilidad. Pues la misma que tiene el hombre. Pasa que si en esa base ya el hombre y la mujer no cuidan por igual la casa, no cuidan por igual a los niños, ahí es donde vienen las diferencias. Pero dos personas que son totalmente válidas para un puesto de trabajo, a un puesto de responsabilidad, porque va a ser diferente para una mujer. Ese por lo menos, ese es nuestro punto de vista ahora mismo desde iglesia también. Vamos a meterle un poquito al católico, no sé, que se note dónde estamos. Genial, gracias, Encarni. Ana. Bueno, yo para terminar y contestando a la pregunta que habías hecho así inicialmente, que era si el método de participación limitaba un poco pues la presencia de mujeres a nivel liderazgo y tal, creo que es importante sobre todo ver que para entender si este método limita de verdad deberíamos hacer una reflexión extensa realmente de qué factores podrían influir en cómo hemos decidido, ¿no? este método de participación, por así decirlo. O sea, para poder contestar a esta pregunta, realmente creo que antes de hablar de cuotas o otros métodos, deberíamos saber exactamente en qué influye, qué variables sociológicas, sociodemográficas, psicológicas en sí pueden realmente influir, ¿no? Y bueno, para terminar, y porque suscribo la mayor parte de cosas que se han dicho aquí, no ser reiterativa, me gustaría también como lanzar un pequeño mensaje de motivación, ¿no? O sea, al final nosotros somos un movimiento, el escultismo en general, ¿no? Somos un movimiento de que educamos a los jóvenes, incluso educamos también a los propios educadores, ¿no? Entonces creo que tenemos muchísima ventaja en comparación, ¿no? con otros tipos de asociaciones o organizaciones, porque precisamente actuamos a nivel sociedad, ¿no? Entonces no podemos estar ausentes de lo que la sociedad está pidiendo, de lo que la sociedad, cómo está cambiando. Entonces, en ese sentido creo que tenemos mucha ventaja porque no nos quedamos al margen, ¿no? Ya está, simplemente decir eso. Genial. En el chat hay algunos comentarios que han hecho algunos de los participantes que son interesantes. Por ejemplo, Teresa Vallejo pregunta, dice, me pregunto si en bastantes ocasiones la persona más válida es un hombre porque la sociedad se lo ha puesto más fácil en ese sentido. Si elegimos a esa persona solo por su validez, no estamos perpetuando el machismo del sistema, los techos de cristal, etcétera. ¿Vale? Una pregunta lanzada un poco al aire. También Franco Faustini dice, bueno, no sé mucho sobre los cupos, pero por citar un ejemplo, los Youth Advisors a nivel mundial son 6 y nada les exige ser uno de cada región, sino que eso se tiene en cuenta a la hora de votar. Azucena Granado plantea, bueno, ella, su ejemplo personal como tesorera de Scout de Castilla-La Mancha,
y lleva cargo desde hace tiempo, pero el salto a un cargo superior no lo ha hecho porque hay que estar al 100% viendo el trabajo, casa, niños, scout, es muy difícil, aunque se tenga un gran soporte en casa. También en privado, algunos compañeros participantes me han lanzado la reflexión de que, por ejemplo, la realidad daba la casualidad de que, si no me equivoco, los participantes de la mesa, por ejemplo, creo que ninguno tiene cargas familiares, ¿no? Que también es una situación muy importante que algunos de las compañeras han hecho esa aportación de que en determinados foros, en Scout MSC y en foros internacionales, sí que se tiene muy en cuenta el tema de la conciliación, que es un tema importante. Os voy a lanzar una pregunta que me ha parecido muy interesante, que la hace Guille Legorburo, sobre el liderazgo, ¿vale? Es una pregunta de examen, ¿vale? Estoy buscándola. Dice: hola, ¿consideráis que se puede liderar, tanto mujeres como hombres, de manera exitosa y en cargos importantes, sin tener que actuar mediante comportamiento de masculinidad tradicional dominante, tipo frialdad, agresividad, etcétera? ¿Veis ese cambio hacia un liderazgo alternativo? Es una pregunta, lanzo un poco la pregunta abierta, no sé si alguna de las participantes quiere iniciar. Melissa levanta la mano, así que Melissa y Patricia después, ¿vale? Yo tengo claro que a la hora de ser líderes tenemos que hacerlo desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia personalidad y desde nuestro propio hacer. Habrá mujeres que sean más agresivas, por utilizar un término, de la misma manera que puede haber hombres más agresivos. Puedes tener mujeres más sensibles, de la misma manera que puedes tener hombres más sensibles, aunque esté denostado la sensibilidad dentro del hombre. Espero que poco a poco eso lo vayamos eliminando, ¿no? Personalmente yo soy un trozo de pan. Soy extremadamente sensible. Cuando me emocionan las cosas lloro, procuro no hacerlo en público o lo hago en público, no hay ningún problema. Cuando un tema me toca o me es cercano y me duele o me emociona, no tengo problema con expresar mis sentimientos. ¿Eso hace un liderazgo femenino? Pues no, espero que no. Eso hace un liderazgo de Melissa, que puede tener algunas cosas un poco más femeninas, si es que se podrían llamar así, otras más masculinas, si es que podrían llamarse así. Entonces, yo creo que tenemos que apostar por cada uno, utilizar nuestras capacidades para liderar, independientemente de si responden a los estereotipos que están para eso, precisamente. Los estereotipos están para no cumplirlos porque tengamos que cumplirlos por ser mujeres o ser hombres. Así que sé que en la política, en mayúscula, la política que se hace en el Congreso de los Diputados o en las diferentes comunidades autónomas, no siempre es así, pero en el escultismo apuesto 100% por el liderazgo en función de cada uno de sus capacidades, no respondiendo a unos estereotipos de género. Patricia. Bueno, yo desde luego secundo a Melissa, y también quiero decir que muchas veces no quieren meter algunas características de forma de liderazgo o forma de ser de cada uno en cajas. Ah, si eres así porque eres más sensible, entonces un liderazgo más femenino. Si eres más agresivo, un tipo de liderazgo más masculino. Cuando esos no son características de comportamiento, que nos ponen una cajita aquí, una cajita ahí, que no tienen nada que ver. Yo, desde luego, creo en un liderazgo que respeta a cada uno y que trabaja, como Melissa ha dicho, desde las competencias que tiene uno con su equipo. Y aprovechando también para contestar la pregunta que han hecho, si eligieron una persona independientemente porque hombre o mujer y sí por sus capacidades, eso es reforzar el machismo porque quizás siempre va a ser un hombre, pues que entonces tenemos que revisar nuestros procesos de selección internos de las asociaciones, porque lo que deberíamos tener en cuenta es tener un perfil claro y quién es la persona que está más cercana a lo perfil que esperamos.
independientemente sea hombre o mujer. Y quizás cambiar la forma de hacer estas elecciones, eso es un punto. ¿Qué preguntamos? ¿Qué queremos saber? ¿No? Es lo mismo que yo siempre digo sobre los procesos de selección en empresas, ¿no? Que también han cambiado mucho. En muchas multinacionales y en muchas empresas ya no se pregunta más si tú tienes pareja o no tienes pareja, si tienes niños, si no tienes niños. Bueno, eran preguntas muy típicas a mujeres y no a candidatos hombres, ¿no? Porque queríamos saber si yo tenía pareja, para saber si yo quería, si tenía hijos o no, con quién iba a quedar el niño, cuando eso desde luego no tiene nada que ver con mi trabajo. Entonces, es como una otra compañera también ha dicho que quizá no poner las barreras, sí, que no podemos elegir una mujer porque va a ser comisionada internacional, y si va a ser comisionada internacional, ¿cómo va a poder viajar? ¿Con quién va a dejar los hijos? Que ese problema deje que lo plantee la persona, porque ese problema puede ser un problema para una mujer como para un hombre. O sea, yo creo que mucho más eso, que hacer una reflexión y revisar nuestros procesos de manera general, nuestra estrategia y nuestro proceso en general. Genial, gracias. Paloma. Sí. Bueno, yo antes de responder al tema de los tipos de liderazgo, sí que quería dar un poco respuesta también a lo que ha planteado Azucena. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el foro en el que estamos aquí, ninguna de nosotras 6 somos madres, pero por llevarlo un poco a un contexto nacional, ahora mismo en el Consejo de Scouts MSC, hasta hace bien poco, tampoco ninguno era padre, quiero decir. O sea, que quizá no se trata tanto de ser madre lo tengo que dejar todo, sino que seas madre o seas padre, muchas veces te ves obligado, o eso sería a lo que me gustaría pensar, o a lo que es la tendencia, que muchas veces tienes una carga familiar, pero que es independiente de tu condición como hombre o mujer. Y es verdad que ahora mismo la única persona que tenemos en el consejo que es padre es el tesorero, que se ha incorporado hace bien poco, y precisamente por ser padre se incorporó con unas condiciones muy claras. Entonces, creo que eso también es un punto a tener en cuenta, ¿no? Que parece que yo he podido ser vicepresidenta porque no soy madre, pero a lo mejor también hay que pensar que Carlos Lucas ha podido ser presidente porque no era padre, ¿no? O porque no es padre, o no lo era en el momento en el que lo decidió. Eso por una parte. Y por otra, con respecto a la pregunta de examen, yo no estoy para nada de acuerdo con la afirmación que hace, un poco en línea de lo que decían Patricia y Melissa. De hecho, en mi caso concreto, tengo un tipo de, o sea, yo reconozco que tengo un tipo de liderazgo muy, muy agresivo, ¿no? Soy una persona con un liderazgo muy claro, una persona que va muy de frente. Luego la gente me quiere mucho, ¿eh? No quiere decir eso que sea un cargo borriquero, pero sí que es cierto que mi tipo de liderazgo es agresivo, y sin embargo yo ahora reflexionaba un poco sobre los modelos masculinos que he tenido yo en mi infancia y juventud, un poco el momento en el que vas generando tu carácter y tu forma de ser, y por ejemplo ni mi padre ni ninguno de mis abuelos han tenido ese carácter, ¿no? O sea, que no creo que sea algo heredado o que yo haya visto. Entonces, yo no estoy para nada de acuerdo, y por poner una experiencia personal. Genial, no sé, no he podido ver si Encarni, Ana o Esther habían levantado la mano. ¿Quieren comentar alguna cosita en esta pregunta? Si no, pasamos a la siguiente. Pasamos, si no, ¿no? Miguel, si me permite, Sí. la única cosa que, usando también un contexto que una de las compañeras también ha traído, yo no me recuerdo si Carni o si fue Ana, es también pensar que tenemos ahí hombres por mujeres y mujeres por los hombres. Esto también, o sea, que estoy diciendo que incluso hay un programa de la Organización Mundial que se llama He for She, que es un programa, o sea, ellos por ellas, que es un programa en alianza con las Naciones Unidas, o sea, un programa de la Agencia de Mujeres de Naciones Unidas, que es muy interesante justamente por eso, de cómo promover la equidad de género, incluso desde la perspectiva de los hombres también abogando por las mujeres.
¿no? O sea, en los espacios, qué pequeñas modificaciones podemos hacer, cómo podemos plantear eso, y desde la perspectiva desde el grupo Scout, desde la perspectiva de la base. Este material se puede encontrar en la página web de la Organización Mundial y está en español. Y tiene un kit de acción con juegos, con propuestas de actividades. O sea, yo creo que eso también es muy importante, que decimos que cuando queremos plantear la equidad y la diversidad, eso debería ser planteado de todo para todos. Genial. Están algunos compañeros planteando algunas reflexiones en el chat muy interesantes que os recomiendo que le vayáis echando un vistacito, ¿vale? Algunos de los que hemos resaltado las preguntas han hecho alguna puntualización que son interesantes. Voy a recuperar una de las preguntas que se había hecho hace un ratito, ¿vale? Que es sobre la participación por ejemplo, en manifestaciones, ¿vale? Franco Faustini plantea, ¿qué opináis de participar en manifestaciones con el uniforme? ¿Debería hacerse así o sin el mismo? Y permitidme que invite a responder a esta pregunta a Patricia, ¿vale? A ver si un poco ella, que nos oriente del posicionamiento a nivel internacional, ¿en qué línea vamos en este sentido a nivel internacional? Vale. Bueno, Franco, desde la última versión de Características Esenciales del Movimiento Scout, que está disponible, está en inglés por ahora, se dice claramente que el movimiento Scout es un movimiento no político, ¿vale? No solo no partidario, pero no político, es un movimiento independiente. Hizo incluso de teorías, en movimientos políticos, podemos decir. Así que, si el movimiento, desde nuestras directrices, nos invita a ir a manifestaciones feministas, no sé si todos van a estar de acuerdo, si espero seguir viva después de mis afirmaciones, pero si el movimiento nos invita a ir a manifestaciones con la pañoleta, a manifestaciones feministas, lo siento, no. Si el movimiento nos dice, nos invita que podemos ir a una manifestación por la diversidad, por la equidad de género, esto sí. Entonces, parece un truco, pero no es. Es muy claro. Entonces, que no, o sea, vamos a la manifestación de 8M como las Scouts de España, ¿no? De toda España, sea de ASE o de MSC, porque el Día de la Mujer y queremos reconocer la contribución de las mujeres, esto sí. Si vamos a una marcha feminista con tu pañoleta, sea de tu grupo Scout, sea de MSC, lo que sea, no. Desde tu vida privada, si tú quieres ir a la manifestación feminista, lo que sea, y otros movimientos, eso todo bien, porque el movimiento nos invita incluso a ser personas críticas, cada uno, después de su reflexión, poder decidir lo que quiere. Pero como representante del movimiento Scout, ya lo digo que desde luego en las características esenciales del movimiento Scout dice claramente eso. Os voy a lanzar otra pregunta que han hecho, que tenía yo por aquí apuntada, pero no sé exactamente ahora mismo quién la ha hecho, no encuentro el nombre, pero os la lanzo, ¿vale? La idea es, ¿cuáles creéis que son los siguientes pasos que tenemos que dar como movimiento en torno a este tema? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer para como movimiento? ¿Vale? Empezamos, si os parece, un poco el orden que teníamos establecido. Si os parece, Paloma. Sí, tareas pendientes. Como movimiento, preguntabas, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son los siguientes perdón, que pasos? estaba contestando en un chat también. Sí, que ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar como movimiento en torno a este Vale, tema? pues bueno, yo veo que se está lanzando un debate en el chat sobre el movimiento político, apolítico, por qué no nos
manifestamos abiertamente como un movimiento feminista y demás. Yo creo que es un paso pendiente, necesitamos ese debate y ese como tantos otros. O sea, quiero decir, sí que me gustaría, y aquí como rol auténtico de vicepresidenta, el decir a los oyentes que muchas cosas no nos estamos posicionando abiertamente, no porque no creamos en ellas, sino porque no tenemos un posicionamiento político todavía realizado como movimiento. Y un posicionamiento político no es algo que digamos solo desde el Consejo. Para que os hagáis a la idea, un posicionamiento político, para que pueda ser aprobado y aceptado por todo, tiene que pasar desde la más alta estructura hasta la más baja. Tiene que ser planificado, tiene que ser desarrollado, tiene que ser debatido por 1 millón de estructuras, con lo cual no es nada fácil. Muchas veces hemos intentado hacer posicionamientos políticos sobre un tema en concreto que en el momento en el que han pasado por cierta cadena de la estructura se han venido abajo, pues porque hay lo que nosotros creemos que a nivel nacional puede encajar, pues a lo mejor hay una región que no termina de verlo, ¿no? O al revés. Entonces, creo que es necesario tener ese debate y realizar ese planteamiento en el caso del feminismo entendido como la definición que tiene la RAE, que es igualdad de derechos entre mujer y hombre, no entendido de otra manera, pero exactamente igual que tenemos que hacer un posicionamiento político sobre otras muchas cosas. Hemos empezado por temas que nosotros creemos que son prioritarios, que son temas que están directamente relacionados con infancia y juventud, y seguiremos adelante. Entonces yo sí que creo que es un tema pendiente en el movimiento, y también un poco por dar respuesta a las preguntas que se estaban planteando, que por qué Scouts MSC muchas veces no lo planteaba abiertamente. Pues sinceramente, porque si lo planteamos abiertamente, al no haber un acuerdo a todos los niveles del movimiento, es probable que muchos de nuestros propios miembros se nos echen encima. Miguel, si me permite, me gustaría hablar de lo que ha dicho Paloma. Quizá MSC no tenga ese posicionamiento que una organización, un movimiento feminista, porque el movimiento Scout no es un movimiento feminista, como no es un movimiento machista, como no es un movimiento de muchas otras cosas. El movimiento Scout es un movimiento que tiene como una de las prioridades la diversidad e inclusión. Y dentro de la diversidad e inclusión, dentro de las prioridades estratégicas, está la equidad de género. Por eso también hemos firmado un acuerdo de cooperación con mujeres. Pero desde luego, digo que otra vez, nos guste o no nos guste, está escrito en la Constitución y está escrito en las características esenciales del movimiento Scout, en esta última versión, que el movimiento no es político, no es que dice que es apolítico, dice no político y dice independiente. ¿Cuándo debemos hacer nuestro posicionamiento? En los temas que tienen totalmente que ver con nosotros, y marca, además marca muy claro que en otro tema que podemos abogar, que podemos hacer posicionamiento, son los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de los objetivos tenemos uno que es equidad de género, y ahí que es ofrecer, por ejemplo, oportunidades a hombres y mujeres. Entonces, como hemos hablado, si podemos ofrecer las mismas condiciones a hombres y mujeres para participación en un evento, participación en un campamento, para participación y desarrollo de sus funciones, como Melissa ha dicho, si hace falta para que tengamos más voluntarias en un campamento, en un próximo Jam Scout, tener un espacio de desarrollo infantil, como una guardería, pues eso, son esas acciones y estos cambios que deberíamos empezar a cambiar. Desde el punto de vista institucional del movimiento Scout, es que no somos un movimiento feminista, somos un movimiento por la diversidad e inclusión y por la educación de jóvenes. Vale, volvemos un poco a la pregunta que decíamos, ¿vale? También por continuar, Melissa, recordando cuáles son los siguientes pasos y supongo los retos que nos quedan por enfrentarnos como movimiento.
Desde Scouts MSC yo creo que un poco en la línea de lo que iba diciendo Paloma, lo primero es tener un posicionamiento claro. Está claro que son tareas pendientes, son debates largos y profundos y que a veces cuestan, pero es necesario tenerlos. Más que nada, más que porque lo pensemos desde la... Nos lo están reclamando las bases. Tenemos que ser capaces de dar una respuesta a lo que nos están pidiendo nuestros socios y nuestras socias. Y a día de hoy es un debate que no se ha tenido. Es que ni siquiera puedo decir que haya un acuerdo o un desacuerdo, es que es un debate que no se ha tenido. Y se tiene que tener. Entonces, para mí ese sería el primer paso. Tener ese debate, ver cuáles son los puntos en común que tenemos, cosas que estamos de acuerdo, cosas que estamos en desacuerdo, y a partir de ahí construir un posicionamiento, porque está claro que no tenemos un programa educativo para niños y otro para niñas, tenemos un programa educativo. Bueno, entenderme la expresión, cada una de las interdiocesanas que tienen competencia pedagógica tiene su propio programa educativo, pero es uno. No tienen, Scouts, como veo ahí en Carni, voy a utilizar el ejemplo de Scouts Católicos de Andalucía. No tienen un PDJ de Andalucía para niños y otro para niñas. Tampoco lo tenemos desde Scouts MSC. No hay un programa educativo para niños y otro para niñas. Tenemos un programa educativo. Entonces, a partir de ahí, mayor posicionamiento que ese con respecto a por dónde van nuestras líneas no puede haber. Somos un movimiento educativo y como tal quienes deben posicionarse son nuestros chavales, pero es verdad que nuestros propios chavales, aquí en concreto estoy pensando en los rutas, nos están pidiendo en más de 2 y en más de 3 ocasiones tener un marco claro de qué es lo que dice MSC o qué es lo que piensa MSC con respecto a este tema. Y estoy viendo el mensaje de Elías. Efectivamente, yo en este caso estoy pensando en rutas, pero no solo rutas. Efectivamente, formamos parte y tenemos una estructura en la que tienen voz no solamente nuestros socios pensando en niños, niñas, jóvenes, no solamente tienen voz nuestros adultos y adultas en el escultismo, también lo tiene la comunidad de iglesia a la que pertenecemos, bien sea colegios, bien sea parroquias, también tienen voz las familias, tienen voz todos esos agentes, ¿no? Explico los diferentes agentes para las personas que pueden no formar parte de Scouts MSC y que sepan que dentro de nuestra Constitución o dentro sí, bueno, utilizo la palabra Constitución porque es la que se utiliza afuera, ¿no? Pero dentro de nuestro RRI y de nuestro, ahora mismo no recuerdo el nombre, tenemos esos agentes recogidos. Los chavales y chavalas, los adultos, que son los voluntarios, y las voluntarias, las personas adultas, las familias, la comunidad que nos acoge, que a veces son parroquias, a veces son colegios, desde Scouts MSC son las diócesis y la Conferencia Episcopal Española, y las familias que nos prestan durante unas horas a su bien más preciado y querido, que son sus propios hijos, ¿no? e hijas. Entonces, efectivamente, todos ellos tienen que poder opinar a través de las interdiocesanas y a través de ellas, o si bien sea en asamblea o bien sea dentro del Comité Federal, el poder transmitir su voz y opinión. Genial, continuamos. Tenemos que hacer intervenciones un poco más cortas, ¿vale? Que haya poquito tiempo y así también da voz a algunas de las aportaciones. Patricia, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Sobre los siguientes pasos a nivel mundial en cuanto a este tema que podamos dar. Bueno, yo como he mencionado, tenemos ahí un acuerdo con ONU Mujeres, que es un punto, o sea, que queremos que cada vez más asociaciones nacionales puedan acceder a este material, que se pueda acceder desde la página web. Encarnación me ha hecho el favor de compartirlo aquí en los chats, y que más y más miembros del movimiento puedan acceder a este programa y puedan ponerlo en práctica. Creo que otro punto también, desde el punto de vista mundial, es que la equidad de género está en las prioridades estratégicas y para hacer ejemplo dentro de la propia Organización Mundial, es que ya tenemos ahí en muchos grupos de trabajo
un liderazgo que no es un liderazgo solo de un hombre o un liderazgo solo de una mujer. Ya tenemos en muchos grupos de trabajo un liderazgo que un hombre o una mujer, que tiene que ser así por una cuestión de cupos o no, no, es porque se entiende que eso pueda aportar dos personas con visiones distintas. Esta es una manera también de tener dos personas de género distintos que pueden tener miradas distintas sobre cada una de las prioridades estratégicas. Entonces, trayendo un poco a vosotros lo que está siendo hecho ahí desde el punto de vista mundial, muchas regiones también ya están poniendo en sus planes regionales también la cuestión de equidad de género, haciendo investigaciones, recogiendo buenas prácticas de las asociaciones. Algunas asociaciones, por ejemplo, en la región interamericana, han hecho campamentos de desarrollo de liderazgo para muchachas y para muchachos, y con contenidos y algunas cosas distintas, entiendo en base el género, porque como algunas compañeras han dicho, la sociedad ha cambiado, pero muchas veces por la manera como hemos sido educadas, muchas veces tenemos ahí estos techos de cristales o tenemos ahí algunos paradigmas impuestos por la sociedad de toda la vida. Una otra buena noticia que yo desde luego creo que es una súper noticia es que, por ejemplo, en la región árabe, que mucho, no sé si todos lo saben, pero en la región árabe no son todas las asociaciones nacionales que tienen coeducación. En algunos casos las asociaciones lo que hacen es que los muchachos son scouts y las muchachas son guías, en otras no. Pero tenemos una buena noticia que en los últimos Jamboree de la región árabe fue la primera vez que ha tenido la participación de muchachas. Entonces, eso yo creo que son algunos logros que tenemos que celebrar todos juntos. Otro punto, el año pasado se ha hecho un taller con alguna asociación de los países del Golfo, justamente hablando sobre la participación femenina en el movimiento Scout, respetando todos los aspectos culturales y religiosos, teniendo todo eso en cuenta, pero fue un taller con más de 50 personas, con hombres y mujeres participando en eso, que fue hecho por la gerente de diversidad e inclusión del BEDO, Beatriz Candelas. Entonces, esos son algunos hechos que me gustaría compartir con vosotros. Genial, Encarni. Pues desde el movimiento lo que nos queda, yo vuelvo a hablar siempre de, aquí hay gente internacional, vicepresidencia, las rutas, yo hablo del área más de fe. Normalizar que esté una mujer allí. O sea, que yo voy a una reunión y me puedo ser muchas veces la única mujer con 4 curas, con 5 curas. Y normalizar que esté una mujer allí, que pueda hablar de todo cualquier tema, y luchar por lo que nosotros defendemos. No olvidéis que, porque por lo que estoy leyendo en el chat puede haber mucha confusión, nosotros somos un movimiento confesional. Nosotros nos basamos en lo que el escultismo que la Iglesia quiere. Y no es una fe personal, sino que nosotros vamos a la fe de la Iglesia. Y nosotros tenemos que pregonar lo que pregona la Iglesia. Entonces muchas veces choca contra lo que nosotros pensamos, sobre todo en aspectos de la mujer, del papel de la mujer, el papel de muchas cosas. Y sobre todo, es decir, nuestro papel como Iglesia, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice la Iglesia de este tema? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Porque por mucho que pienses una cosa, nosotros estamos en un movimiento Scout católico. Y no se nos puede olvidar. Lo estamos obviando en muchas cosas y en muchos comentarios que estoy leyendo. Pero
señores, somos un movimiento confesional y es una fe conjunta. Eso es lo que quería decir. Genial. Ana. Bueno, yo terminando un poco con esta pregunta y para ser breve, como bien ha recalcado antes, creo que los siguientes pasos a dar en este tema precisamente, como bien se ha comentado antes, es la reflexión. O sea, al final si no tenemos un posicionamiento y no hemos generado este debate, realmente el primer paso en sí es hablar de esto, hablar de este tema. Creo que precisamente con este tipo de charlas lo que se hace es empezar a introducir el tema también con las bases o con distintos agentes, ¿no? Entonces, ese es el primer paso clarísimo, ¿no? Ahora, creo que también no debemos olvidar que hay muchísimas formas de luchar por la igualdad. Al final la igualdad es un ideal, o sea, un ideal que se puede conseguir obviamente, ¿no? Pero hay muchas formas de alcanzar esa igualdad, esa equidad y bueno, así como feminismo hay mucho. También creo que lo han comentado en el chat que se hablan de muchísimos tipos de feminismo y me da la sensación de que generalmente se habla de feminismo como algo muy preestablecido y algo muy que el feminismo dice esto y tal, y no, o sea, hay muchísimo debate dentro de este movimiento, de esta ideología, y hay mucha confrontación. Últimamente, además, se ha estado debatiendo mucho el tema de la gente trans dentro del propio feminismo. Entonces, el feminismo es un movimiento también cambiante, va por olas y que es muy reflexivo también, quiero decir. Bueno, entonces, básicamente iba a resumir, porque si no me extiendo un montón, la reflexión es primordial. O sea, al final, si nosotros queremos alcanzar una igualdad dentro de nuestro propio movimiento y transmitirlo también a la sociedad a través pues, de todo lo que hacemos por la sociedad, tenemos que contar obviamente con la Iglesia, tenemos que contar con la paz, tenemos que contar con todo, o sea, todo como conjunto. Por eso es tan difícil este tema, por eso cuesta tanto plantearlo y por eso cuesta tanto llevarlo a cabo, porque al final es una reflexión tan extensa y tan necesaria al fin y al cabo, que es muy grande y hay que ir haciéndola, ya, vamos. O sea, si encima nos lo están pidiendo las bases ya desde hace tiempo. Ya está. Genial. Bueno, para terminar, ¿vale? Como ya nos estamos quedando sin tiempo, porque bueno, esto era una primera experiencia así un poco express, están saliendo debates súper, y como decía Ana y como todos habéis dicho de una u otra manera, están saliendo debates y cuestiones súper importantes y súper interesantes que es hora de que nos vayamos cuestionando lo que va comentando la gente en el chat. Cada una habéis comentado desde vuestro punto de vista, de vuestra realidad, alguna entre vosotros chocáis, como es normal y es el interés de una mesa de este tipo. Y lo que quiero invitaros para cerrar, ¿vale? Un minutito cada una de vosotras. ¿Queréis comentar, si queréis comentar algo de cierre, alguna reflexión, algo que se os quede pendiente? Y con esto cerramos, ¿vale? Un minutito por participante y un mensaje que incluso que queráis transmitir o que os haya llamado la atención o del debate en general, ¿vale? Paloma, ¿te parece? Vale. Bueno, pues sí que se ha visto que efectivamente quedan muchas cosas por hacer, queda un debate por tener y a mí sí que me gustaría que la gente no se fuera con la idea de que hemos cerrado las puertas abiertamente a que Scouts MSC sea un movimiento feminista o sea un movimiento igualitario o sea un movimiento machista, independientemente de incluso la gente se planteaba, deberíamos cuestionarnos el racismo. Yo creo que hay que tener en cuenta quiénes somos en base a nuestros estatutos y a nuestro reglamento de régimen interno y, como bien ha dicho Patricia, a partir de ahí los posicionamientos que como entidad se permita que tengamos, los tendremos y no vamos a cerrar la puerta a ninguno de ellos. Entonces yo creo que ese es el mensaje final, pero también hay que recalcar y tiene que quedar claro que no parte de un ente individual el poder realizar un manifiesto como movimiento Scout católico, sino que somos muchos y tenemos que estar todos de acuerdo y eso también genera una dificultad añadida. Melissa. Yo voy a hacer un paso palabra en este momento porque, por ejemplo, hay personas que han hablado un poquito menos, yo me he extendido bastante, así que paso palabra. Genial, Patricia. Bueno, primeramente yo quiero agradecer ese momento, que no son muchas las asociaciones Scouts que se proponen a debatir un tema tan complejo
y como ha dicho Paloma, que no, el debate no cierra aquí, o sea, se sigue cada uno reflexionando. Y lo que yo quería decir es que yo creo que más que debatir los conceptos, lo que se puede dejar un consejo, una reflexión, ¿no? Yo creo que deberíamos pensar en los cambios de nuestras prácticas. ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que reflexionar para cambiar nuestras prácticas para tornar la asociación más inclusiva, más igualitaria? O sea, yo creo más eso, independientemente si el feminismo va por ahí, si el feminismo va por acá, el femenino en el escuchismo, las mujeres en el escuchismo, lo que sea. Yo creo más que invitar a todos a hacer una reflexión, ¿qué cambio debemos hacer? Nuestras prácticas, nuestras posturas, nuestros comportamientos, nuestro programa, nuestra formación. Yo creo que esa es mi invitación a cada uno. Genial. Esther, que antes en la anterior pregunta, disculpa que te he saltado. No os preocupéis, estábamos al final todos hablando un poquito lo mismo. Yo como reflexión un poco final me llevo el que sí que está claro que es imprescindible el que vayamos definiendo posicionamientos, que es una labor que no es sencilla en absoluto, que requiere de todos nosotros de esa implicación, de esa escucha, de esa empatía, ¿no? De ese entender las posturas de cada uno y llegar a un acuerdo que puede que no sea siempre sencillo, pero que es clave para que todos tengamos claro y estemos seguros y tranquilos con nuestra forma de hacer, de actuar, ¿no? y de vivir el escultismo. Entonces creo que esa es una de las partes clave, que desde ese espíritu de construir empecemos a hacer reflexiones y a analizar que tenemos cosas que mejorar y que ese es el primer paso para seguir haciendo. Entonces creo que eso es clave. Hay deseos de hacer, hay deseos de trabajar, de seguir mejorando y eso es el inicio de cualquier proceso fructífero. Genial. ¿Encarni? Pues como conclusión decir que muchas veces no conocemos ni siquiera lo que tenemos en nuestra propia casa. O sea, nosotros, he puesto el enlace en el chat hace un rato, nosotros mismos como objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya teníamos la igualdad de género. Entonces nosotros ya lo estábamos trabajando. Mucho que se nos recrimina, señores. Primero, antes de, es que el MSC no hace tal. Señores, ¿sabes si lo estamos haciendo? ¿Tu grupo lo conoce? ¿Sabes? ¿Lo sabes hacer? O sea, vamos a mirarnos primero, vamos a mirar nuestra casa y luego vamos a ponernos por delante y vamos a trabajar juntos. Porque estas cuestiones ya se han planteado hace tiempo, se acogió el proyecto de desarrollo sostenible de igualdad de género y ahí lo tenemos. Y he puesto el enlace de nuestra página web. O sea, que es que no es un enlace externo, es que nosotros lo tenemos en la página nuestra. Vamos a empezar a trabajar, vamos a irnos a nuestras bases y vamos a trabajar desde abajo y vamos a seguir subiendo para arriba. Y una vez que subamos arriba, vamos a tener una voz conjunta, he dicho. Genial. Ana. Bueno, yo iba a soltar una reflexión parecida a la de Encarni, la verdad. O sea, al final yo vuelvo a lo mismo siempre. Yo seré muy repetitiva y todo lo que queráis, pero yo siempre opino que la reflexión y sobre todo la educación a nivel individual y la deconstrucción va a ser lo que permita que realmente estas reflexiones realmente se hablen a nivel de bases, que ya no solo lo pida determinada, por ejemplo, la juventud o algo así, que sea lo que lo pida, sino que se vaya escuchando más, que vaya aflorando en general. Y lanzaría pues como un ejercicio práctico, ¿no? para la gente que me está escuchando, de realmente en qué ámbitos, si os habéis cuestionado, si realmente habéis tenido la reflexión de en qué ámbitos se encuentra desigualdad en vuestro propio entorno, ¿no? Y qué puedo hacer como scout para trabajar por evitar estas desigualdades, ¿no? O sea, al final es como ya la reflexión ideológica y la reflexión a nivel posicionamiento político o posicionamiento en general del MSC se tendrá que hacer en su día. Pero si realmente queremos que esto se lleve
y que esto se trabaje y que esto se, bueno, realmente llegue arriba y se genere ese posicionamiento, vamos a empezar a moverlo desde abajo, ¿no? Al final yo creo que es lo básico, ¿no? Entonces, este ejercicio también incluso para los educandos creo que es muy efectivo y creo que puede ser muy interesante también trabajarlo. Y ya estaría. Creo que, bueno, suscribo todo lo anterior, obviamente, y no quiero alargarlo mucho más. Genial, pues se nos quedan muchísimas cuestiones, ¿vale? Yo tenía por aquí apuntado algunas que habíais lanzado, desde qué cambio ha experimentado el movimiento en los últimos años con la participación de la mujer, si creemos que la coeducación ha ayudado para el empoderamiento femenino en el movimiento. Por aquí hablabais y lanzabais muchas cuestiones que son súper interesantes. Yo también agradecer la participación de las 6 compañeras, agradecer sobre todo también el debate tan interesante y que nos damos cuenta que tenemos un movimiento con tantos puntos de vista que en el propio chat había muchos primas y todos esos primas son los que componen el movimiento y son los que tenemos que llevar a un espacio para sentarnos, para hablar, para valorar y para en un futuro, como decía antes Paloma, que el movimiento saque posicionamientos, con toda la dificultad que tiene saca posicionamiento, pero lo sacará. Entonces, agradecer Paloma, Melisa, Patricia, Esther, Encarni y Ana, esta horita y media que habéis tenido, haberos enfrentado a un tema tan interesante y tan necesario de poner sobre la mesa, y también agradecer a los participantes y las participantes de la sesión. Porfa, no os olvidéis de rellenar el formulario de evaluación, nos sirve para aprender, nos sirve también para mejorar y también para darle un feedback a las compañeras sobre este ratito que han invertido con nosotros y nosotras. Compañeras, muchísimas gracias tanto por el desempeño de vuestra actividad en el día a día, vuestro voluntariado y por este ratito. Así que tengáis un buen día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por asistir.